A Jenna le arrebataron todo en una sola noche: su esposo, su futuro y sus sueños. El responsable, Aidan, huyó como un cobarde hasta que el peso de su culpa lo obligó a volver y enfrentarse a la mujer que más había dañado. Pero nadie podía imaginar qué haría Jenna cuando la verdad saliera a la luz. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, hasta que la justicia, de la forma más extraña, finalmente prevaleció. El sol comenzaba a hundirse detrás de las colinas de Farlington, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, cuando Jenna Willow escuchó unos golpes firmes en la puerta. La viuda no esperaba a nadie. Desde la tragedia que la había dejado sola en aquella granja desvencijada, las visitas eran cada vez más escasas. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente, apoyando una mano temblorosa sobre la fría perilla de la puerta. Al abrirla, un hombre alto se recortó contra el atardecer. Su presencia era casi intimidante. Cabello oscuro recogido en una coleta baja, barba de varios días y ojos grises que parecían esconder años de historias no contadas. Llevaba puesta una chaqueta de cuero gastada y en su voz se percibía un ligero acento al hablar. «Déjame quedarme y trabajar para ti», dijo, con una calma que contrastaba con la tensión en sus hombros. «Haré que quedes embarazada de nuevo». Jenna sintió cómo la sangre le subía al rostro. Retrocedió un paso, sin apartar la mirada de aquel extraño. Su primera reacción fue cerrar la puerta de golpe y asegurarla, pero algo en la expresión del hombre la detuvo. No era arrogancia lo que veía en sus ojos. Era una mezcla de súplica y desesperación. «¿Quién es usted?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. «Me llamo Aidan Cruz», respondió él sin vacilar. «Puedo arreglar la cerca, limpiar los establos, hacer lo que sea necesario. Solo necesito una oportunidad». Jenna entrecerró los ojos, analizando cada palabra, cada gesto. Era evidente que Aidan no era de allí. Su aspecto rudo y sus manos marcadas por el trabajo duro hablaban de un pasado en la carretera o en algún lugar donde la ley era solo una palabra. Sin embargo, no había amenaza en su postura. «No necesito a nadie», contestó ella con frialdad. «Esta no es una casa de caridad». «Lo sé», dijo él suavemente, «pero yo necesito esto más de lo que puedo explicar». El silencio se alargó, solo roto por el sonido distante de un cuervo y el crujido de la madera bajo sus pies. Jenna sintió una extraña punzada en el pecho. Desde la muerte de Ethan, su esposo, no había permitido que nadie cruzara el umbral de la casa. Y ahora este hombre, un completo desconocido, estaba de pie allí, con una intensidad que resultaba difícil de ignorar. «Déjame demostrar que puedo ser útil», insistió Aidan. «No te pediré nada a cambio, solo un techo por unos días». La lógica le decía que lo echara. Las historias de mujeres que terminaban lamentando un acto de piedad desfilaban por su mente, pero algo en su interior, un resquicio de humanidad que la tragedia no había logrado matar, la hizo dudar. «3 días», dijo finalmente, con un suspiro. «Puedes quedarte 3 días y trabajar en la cerca. Después te irás». Aidan asintió con gravedad, como si le hubieran concedido una absolución. No sonrió, no mostró alivio, pero sus hombros se relajaron apenas perceptiblemente. Jenna se apartó para dejarle pasar, sin saber que con ese simple gesto acababa de abrir la puerta no solo de su casa, sino también de un pasado que estaba a punto de alcanzarla con fuerza. La lluvia comenzó a caer esa noche con una fuerza inesperada, golpeando el techo de la casa como si quisiera atravesarlo. Jenna se giró en su cama, incapaz de conciliar el sueño. Desde la llegada de Aidan, la tensión en el aire era casi palpable. Había pasado el día trabajando en la cerca, demostrando una destreza que delataba años de esfuerzo físico. Pero detrás de sus manos firmes y su mirada concentrada, Jenna sentía algo más, algo que él no decía. Decidió levantarse a beber un vaso de agua, esperando calmar la ansiedad que la consumía. Al bajar las escaleras, se detuvo al escuchar un leve sonido en la cocina.
Una luz tenue se filtraba desde la rendija de la puerta. Con pasos silenciosos, se acercó y al asomarse, vio a Aidan sentado a la mesa, con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. La vela que ardía frente a él proyectaba sombras danzantes en las paredes. No parecía el mismo hombre que, unas horas antes, manejaba el martillo con fuerza. Ahora estaba encorvado, casi derrotado, como si el peso de un pasado invisible lo aplastara. ¿No puedes dormir?, preguntó Jenna en voz baja, haciendo que él alzara la vista de golpe. Sus ojos grises la miraron con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de descifrar. Dolor, quizás. «Lo siento», dijo él, con un hilo de voz. «No quise despertarte». Jenna se cruzó de brazos, apoyada en el marco de la puerta. La curiosidad comenzaba a vencer su desconfianza. Ese hombre cargaba un secreto. Lo sabía. Podía verlo en su expresión cada vez que sus miradas se cruzaban, en la forma en que evitaba hablar de sí mismo. «¿Qué te trajo aquí, Aidan?», preguntó, con un tono más firme del que sentía. Él dudó un momento, como si estuviera decidiendo si debía abrir la caja de su pasado o mantenerla cerrada para siempre. Finalmente, exhaló y sus labios temblaron apenas perceptiblemente. «A veces un hombre hace cosas de las que no puede huir», murmuró. «Y cuando ya no queda a dónde correr, solo queda intentar arreglar lo que rompió». Jenna sintió un nudo en el estómago. No era la confesión completa, pero suficiente para intuir que la historia de Aidan no era simple. La tormenta afuera rugió con fuerza, como si quisiera acompañar la inquietud que crecía en la habitación. Por primera vez, Jenna se preguntó si su decisión de dejarlo quedarse no traería consecuencias que aún no podía imaginar. El cielo permanecía encapotado mientras Jenna observaba desde la ventana. Afuera, Aidan trabajaba en la cerca con movimientos firmes pero ausentes, como si cada golpe de martillo pesara más que el anterior. Había en su postura una tensión que ella no podía ignorar. Algo estaba a punto de romperse. Decidida, salió al patio. El sonido del martillo cesó en cuanto él la vio acercarse. «Quiero saber la verdad», dijo ella sin rodeos. Aidan bajó la mirada. Su mandíbula se tensó. «No es fácil de contar», murmuró. «No me importa», insistió Jenna. «Dímelo». El silencio se alargó hasta que finalmente él habló, con una voz que parecía llevar años de peso. «Yo estuve allí, aquella noche. El accidente. Fui parte de lo que te arrebató todo». Jenna sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Retrocedió un paso, incapaz de apartar la vista de sus ojos grises, ahora llenos de un dolor crudo. «No busco tu perdón», añadió él con voz ronca. «Solo quiero hacer algo para que puedas seguir adelante». El viento sopló con fuerza y Jenna se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. La mañana llegó con un silencio denso, como si incluso la naturaleza contuviera el aliento. Jenna no había pegado un ojo en toda la noche. Las palabras de Aidan seguían repitiéndose en su mente, una y otra vez, como un eco imposible de acallar. «Yo estuve allí. Fui parte de lo que te arrebató todo». Se levantó temprano, con el rostro pálido y las manos heladas, y lo encontró sentado en el porche. Aidan no se movió cuando la vio acercarse. Sus ojos grises, enrojecidos por el insomnio, no contenían ninguna esperanza, solo la aceptación de un destino que él mismo había elegido. «Podría odiarte», dijo Jenna finalmente, su voz baja pero firme. «Y tal vez una parte de mí lo hace». Aidan bajó la mirada, asintiendo con lentitud. «Lo merezco», susurró. «Vine aquí no porque pensara que podrías perdonarme, sino porque no quería seguir huyendo». Jenna se quedó en silencio, observando las manos del hombre que tantas horas había pasado reconstruyendo su cerca, su granero, y quizá también las ruinas de algo más grande, su propia conciencia. Por un instante, recordó cómo se sintió en aquellos días oscuros tras la tragedia, vacía, sin rumbo,
con el corazón hecho añicos. Y ahora, frente a ella, estaba el causante de su dolor, pero también el único que parecía comprender la magnitud de lo que había perdido. «No puedo devolverte lo que perdiste», continuó Aidan, «pero puedo darte mi vida, cada día, cada esfuerzo, hasta que me digas que ya no me necesitas». Jenna respiró hondo. El odio no traería de vuelta lo que había amado, pero quizás, solo quizás, dejarlo ir sí le permitiría vivir de nuevo. «No te quedes por mí», dijo con una calma inesperada. «Quédate porque tú también mereces cambiar». Aidan alzó la mirada, sorprendido. Sus ojos reflejaban incredulidad, como si las palabras fueran demasiado para un hombre acostumbrado a esperar castigo, no compasión. «Esto no borra el pasado», añadió Jenna, «pero puede ser el inicio de algo distinto». Por primera vez desde que llegó, Aidan permitió que una ligera expresión de alivio cruzara su rostro. No era una sonrisa, no era felicidad, era la respiración profunda de alguien que había estado demasiado tiempo sumido en la oscuridad y finalmente veía un atisbo de luz. En el horizonte, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes.